Durante los últimos días, bueno, el hermano pastor Marcos Vidal, él tiene una iglesia, o por lo menos es el que pastorea la iglesia allí en Salem, España. Ha sido una persona que ha sido testimonio del evangelio de Jesucristo, quizás de esos cantantes cristianos de la época de los 90, 2000, que podemos decir se mantuvo como firme en las escrituras, se fue por la línea más bien de las escrituras, de la palabra más que de la fama y etcétera, pero durante los últimos días o semanas ha sido el foco de críticas, de escándalos y todo lo demás por el tema de sus hijos. Él tiene 3 hijos, uno de ellos tengo entendido que se congrega, que trabaja ahí con él, que le canta al Señor, que adora al Señor. 2 de ellos sí se alejaron, están haciendo cosas como cualquier persona de este mundo, ¿no? En sus deleites, delitos y demás. Pero sobre todo uno de ellos ha sido pues un influencer que está siendo reconocido en España, sobre todo porque es hijo de Marcos Vidal, hijo de un pastor referente, pero que apoya a la comunidad LGBT y que probablemente, quizás como dicen por ahí, todavía no ha salido del closet, pero como que va por esa línea. Entonces todas las miradas y los focos han caído sobre nuestro querido hermano y pastor Marcos Vidal. Todos han estado allí para juzgar, criticar, señalar, cuestionarle a él. Sin embargo, hace poco por ahí salió una entrevista en la que de una forma así como muy orgánica, muy natural, allí en la acera de una calle, daba como unas palabras acerca de la crianza de los hijos, y él contando pues que como papá hace lo mejor, como papá entrega lo mejor, como papá da lo mejor. Y quizás eso se ve plasmada en una de esas canciones. Quiero que escuches un poquitico la letra de esta canción, porque a veces somos muy rápidos para juzgar y señalar, pero quizás no nos detenemos a pensar qué hay detrás de todo eso. Entonces, escucha este pedacito de esta canción. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Si se dan cuenta, es una canción bastante personal, ¿cierto? Como que exponiendo lo que está viviendo, como diciendo, aquí estamos, todavía con la espada en las manos. Y para los que sabemos de eso, se refiere quizás a la espada de la palabra del Señor. Aquí estoy todavía como un soldado de Cristo, ya con unos años, es lo que dice la letra del pedacito de esta canción, pero también con unas heridas. Miren, y ahí me quiero detener un poquitico, porque yo también soy papá y no me imagino lo que se debe sentir como papá. ¿Cómo debe sentir uno como papá que un hijo que ha sido criado en principios y valores de las escrituras termine luego haciendo todo lo contrario, pero todo lo contrario a lo que uno le ha enseñado? Debe ser muy doloroso uno pararse en un púlpito a predicar a las familias y a los hogares y voltear a mirar uno el propio hogar y decir, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mis hijos? ¿Qué pasó con lo que les enseñé? Y empieza uno a cuestionarse, empieza uno a hacerse preguntas. ¿Será que sí lo hice bien? ¿Será que me perdí en algún momento de algo? ¿Será que entregué mi vida más a la obra y se me olvidó que yo tenía una obra en casa? ¿Será que mi primera iglesia, antes que una congregación a la que le predico los domingos y voy a hacerles visitas y estoy atento de ellos, será que mi primera iglesia, que es mi hogar y mi casa, la dejé perder? La viña que el Señor me entregó, quizás permití que se dañara. Empiezan todas esas preguntas a decir, me faltó quizás apretar un poquitico más, ser un poquitico más severo, ¿en qué fallé? Debe sentirse muy terrible. Y ¿saben qué es lo más admirable también de todo esto? Que él sigue en pie, porque si usted mira ahí la letra de la canción, sigue diciendo, pero sigo en pie, aquí estoy en pie, te sigo buscando, quiero verte, Señor, quiero contemplarte. Es decir, Señor, a pesar de lo que he vivido, de mis años y las heridas que llevo, aquí voy a estar para ti, Señor, y tú vas a estar para mí, Señor. Te voy a seguir amando, te voy a seguir sirviendo y te voy a seguir buscando. Y para mí eso es totalmente estoico, admirable por Dios. Claro que sí, es admirable, porque quizás él ha llorado, se ha quebrantado, quizás ha querido renunciar en algún momento, pero también el Señor le ha dado la fortaleza para salir adelante. Quizás, como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó. O 7 veces cae el justo y de todas se levantará. El Señor va a estar ahí para levantarle. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no le está dando el gusto al enemigo de renunciar, porque eso finalmente es lo que quiere hacer el enemigo. Quiere tumbar ministerio de este tipo, porque sabe que si tumba un ministerio de estos, hay toda una congregación, hay muchas personas que están allí siendo pastoreadas y mentoreadas. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: miren, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero en ambas cosas estoy puesto en estrecho, porque si me muero es mejor para mí, decía él, porque voy a ver al Señor cara a cara,
porque voy a llamarle, voy a verle, voy a contemplarle, voy a descansar en Él ya por fin de este sufrimiento y de esta vida también. Pero por otro lado, conviene que me quede a causa de la iglesia, a causa de ustedes, decía el apóstol Pablo. Conviene que me quede porque voy a poder seguir edificándoles, fortaleciéndoles, animándoles, exhortándoles y estando ahí para ustedes. Por eso el enemigo sabe que si tumba la cabeza, que si tumba alguna persona que lidera, que está como punta de lanza, sabe que hay toda una organización, un movimiento que se puede desordenar. No que se vaya a acabar, porque finalmente la obra no es de Marcos Vidal, ni de mí, ni de ti, ni de un hombre en específico. La obra es del Señor, la iglesia es del Señor. Quien pagó el precio por ella fue el Señor. El Señor se la presentó a sí mismo como una iglesia santa, pura, sin mancha. Por lo menos es lo que la Biblia narra y menciona, y es lo que estamos aguardando la venida del Señor para presentarnos delante de Él como una iglesia santa, pura y sin mancha. Es del Señor la obra, claro. No estamos idolatrando a ningún Marcos Vidal, ni a nadie en este canal, ni a nadie en esta vida, y te invito a que no lo hagas. Nunca ponga la mirada en el hombre, pero sí entendemos que se puede desestabilizar la fe de muchos, sobre todo de los nuevos, de los neófitos o de los débiles en la fe, que tienen quizás esa necesidad urgente del pastoreo de una persona, y cuando esa persona cae, es derribada, pues obviamente ellos se van a desestabilizar. Y por eso a mí me parece admirable lo que está haciendo este Señor. Por eso la invitación a todos ustedes que están ahí del otro lado es que en lugar de criticar, señalar, juzgar y cuestionar a personas como estas, primero pongámonos un poquitico en su lugar, sintamos un poco de empatía, como dijo el Señor, sintamos compasión por el otro y entendamos que si un papá la da toda, pero toda, como un papá de estos, por sus hijos, por una crianza cristocéntrica, bibliocéntrica, con principios y valores del Señor, pero al final ellos son los que deciden. Al final se convierten en adolescentes, jóvenes y luego adultos para decidir por su propia cuenta. Nosotros instruimos al niño en su camino, pensando y creyendo que cuando sea viejo no se aparte de él, pero finalmente cada uno, cada quien tomará sus decisiones, y oramos al Señor para que ese proverbio sea claro y evidente en la vida de los hijos de Marcos Vidal, que los ha instruido en su camino cuando son niños, para que cuando sean viejos no se aparten de él, aun cuando crezcan y aunque vayan en el pecado, mejor dicho, y vivan de la forma más pecaminosa, recuerden algún día el sello de la palabra que el Señor trazó a través de su propio papá. Recuerden el camino y vuelvan a él. Oramos y bendecimos al pastor Marcos Vidal, oramos y bendecimos a sus 3 hijos y clamamos a Dios que puedan volver, que puedan regresar a los caminos del Señor. Y recuerda, antes de juzgar y condenar, somos papás. Instruimos a nuestros hijos y Dios nos guarde, pero esperamos lo mejor de lo mejor, que sea Dios guardándolos, como la gallina arropa sus polluelos debajo de sus alas. Y si algún día pierden el camino, por Dios, Señor, que vuelvan y regresen y retomen nuevamente. Ahí en esa canción quedó plasmado lo que este hombre de Dios siente y ha pasado con su vida, pero repito, sigue en pie y con la espada del Señor en sus manos hacia adelante como corresponde. Tremenda prueba le tocó a este hombre de Dios, pero ahí está, aferrado al Señor y amándolo completamente. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.